Bueno, en la clase de ahora vamos a abordar a un autor que es quizás uno de los autores más emblemáticos de la filosofía medieval. Eh, Podemos decir, partiendo de la clásica periodización, ¿no? Esta división del pensamiento medieval, cristiano medieval europeo, en estos dos bloques o grandes periodos, la patrística y la escolástica, bueno, que autor que vamos a ver ahora, que es Santo Tomás de Aquino, eh, que se ubica ya en la, la Baja Edad Media y y en un momento cumbre también el pensamiento medieval, que bueno, es uno, uno de los momentos importantes, ¿verdad? Es uno de los autores emblemáticos de la escolástica, así como San Agustín lo ha sido de la patrística, ¿no? Vamos a abordar algunos de sus planteamientos fundamentales. Nos hemos basado en el texto de Gilson, aunque si ustedes quieren profundizar más al respecto, Frederick Copplestone, tanto en el volumen dedicado a la historia de la filosofía medieval, como en el trabajo monográfico que tiene al respecto, bueno, desarrolla ampliamente los temas fundamentales de Santo Tomás. Eh, por eso, bueno, si quieren profundizar al respecto, están esas fuentes. El texto de Gilson, que se muestra del gran conocimiento que tuvo este intelectual acerca del pensamiento medieval, eh, es muy bueno por cuanto es una aproximación sintética, pero que permite, bueno, acercarnos, sí, de una manera bastante rigurosa que no se riñe con lo sintético a algunos de estos planteamientos más relevantes del pensamiento de Santo Tomás. Entonces, en este periodo que llamamos escolástico, eh, hay un elemento que va a ser quizás un eje que atraviesa muchas de las reflexiones de estos autores, y es el pensamiento aristotélico, ¿verdad? No solamente los autores cristianos, lo hemos visto también con autores eh, musulmanes y judíos, ¿verdad? Que la recepción de Aristóteles eh, va a ser muy influyente, por cuanto a partir de categorías aristotélicas, a partir de muchos de los conceptos de este filósofo, es posible plantearse muchas, muchas cuestiones, muchas problemáticas que tienen que ver con las inquietudes filosóficas y teológicas en la Edad Media, ¿verdad? Tanto de autores musulmanes, judíos y cristianos, obviamente. Y Santo Tomás va a recoger también el pensamiento de Aristóteles, desarrollarlo, perdón, con una fisonomía propia, va a intentar a partir de categorías aristotélicas con las que dialoga, pero no se casa, ¿verdad? No es la suya una recepción crítica del pensamiento de, de Aristóteles, sino que es una recepción como corresponde a un acercamiento filosófico riguroso, bueno, una recepción con la cual el autor va con Aristóteles, bueno, dialoga con él, lo comentará o lo hace explícitamente, eh, pero también habrá puntos donde manifestará su desacuerdo sobre las tesis aristotélicas, puntos que a su juicio son fundamentales, con los cuales, bueno, va a poner una distancia y va a elaborarlo de otra manera. Y también es importante, como veremos, eh, una cuestión que hemos señalado anteriormente y que caracteriza
pues algo, ¿cómo podríamos decir? Un elemento eh, como muy marcado, como un sello muy propio del pensamiento medieval, sobre todo en la época posterior a la patrística, y es la relación entre la fe y la razón, entre la teología, si lo queremos ver así, formulado, y la filosofía. Entonces, bueno, hay, hay diversos planteamientos donde se ve que es importante esta relación, pero como hemos visto anteriormente, eh, hay ciertos énfasis que algunos autores ponen. En particular, hay algunas cosas de Santo Tomás que nos traen a ciertas cuestiones que ya habíamos visto, que ya habían suscitado autores, especialmente árabes como Avicena y Averroes, sobre esta relación entre la, la filosofía y la teología. En Avicena y Averroes vemos que hay ciertos matices importantes. Hemos visto con estos autores donde, bueno, un planteamiento que resulta bastante interesante, ¿verdad? Sobre todo quizás muy llamativo el de Averroes. Eh, Tanto Avicena como Averroes están muy conscientes de que estamos hablando de campos distintos, no necesariamente inconexos entre sí, pero sí campos distintos, cuando hablamos de la filosofía y la teología, y como lo dice Averroes, y esto yo creo que resulta muy llamativo y muy provocador en contexto de los autores cristianos. Eh, en última instancia, y contrariando cierta, ¿cómo podríamos llamarlo? Bueno, cierta concepción bastante arraigada de parte de algunos autores cristianos, según la cual la filosofía es una esclava de la teología, ¿verdad? Una mera auxiliar. Eh, bueno, para Averroes, como lo recordaremos, la filosofía ocupa el lugar principal, ocupa la cúspide, por así decirlo. Mientras que la teología sería, digamos, una forma de acercamiento a Dios. Estamos hablando de vías del acercamiento a Dios, de vías de comprensión de este acercamiento, eh, que sobrepasa apenas al entendimiento o la fe, digamos, la persona común y corriente que no tiene mayor instrucción, ¿no? Entonces, desde la perspectiva averroísta, eh, la filosofía sería como el canal privilegiado. Evidentemente, pues aquí hay una respuesta a la cuestión sobre cuál debe ser la relación entre la fe y la razón de parte de Averroes. Y en Tomás de Aquino veremos que esta cuestión también tiene una reflexión muy interesante. Evidentemente, Tomás de Aquino va a plantear que es ciertamente muy importante la, la tarea filosófica en esta búsqueda de acercamiento a Dios, porque, bueno, al igual que muchos otros autores medievales, la, la concepción de Dios, eh, quizás hay acá algún rastro ligero de platonismo. Bueno, la concepción de Dios como razón, ¿verdad? Como logos, está muy en la tradición griega, como razón, como entendimiento. Ahora sería es el entendimiento sumo, por así decirlo, la razón en sentido más pleno, ¿verdad? Razón eh, también, también entendida eh, desde ciertas categorías aristotélicas, como vamos a verla. Pero adelantándonos un poco, Tomás de Aquino, si bien le da un lugar importante a la filosofía, una forma de acercamiento a la divinidad, eh, no será, digamos, la que lleve, digamos, la última palabra al respecto.
pensamiento filosófico de Tomás de Aquino es muy rico, muy interesante. Aquí veremos algunas cuestiones, sobre todo eh, relacionadas a algunos aspectos de su obra, algunos aspectos de su diálogo crítico con Aristóteles, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con otro elemento que es también muy central en el pensamiento filosófico medieval, que es el de las pruebas lógicas, de las pruebas racionales de la existencia de Dios, de las cuales Tomás de Aquino tiene conciencia de cuáles son los límites de estas pruebas racionales. Entonces hay algo de esto. Vamos a ver qué implican estas pruebas, hasta dónde llegamos, y esto yo creo que es muy importante, hasta dónde llegamos en el conocimiento de Dios, de las verdades supremas, con el intelecto humano, ¿verdad? Es decir, planteado en otro contexto, planteado, digamos, con una forma discursiva, unas categorías distintas. Aquí está un problema epistemológico muy importante, el de los límites del conocimiento humano. Caso de Santo Tomás, bueno, los límites de este conocimiento eh, con respecto a nuestra relación con Dios. Entonces, bueno, veremos aquí algunos de estos elementos del pensamiento aristotélico, perdón, Santo Tomás. Obviamente hay muchísimo más eh, en las dos obras de Copperstone que acabo de mencionarles. Bueno, hay un mayor desarrollo sobre estos aspectos que incluso eh, tocan temas de la, podemos llamarlo, de la filosofía política, ¿verdad? Hay toda una concepción política muy interesante en Santo Tomás, pero no vamos a abordar eso, ¿verdad? Vamos a ceñirnos a lo que aborda Gilson en su texto, que da pie para muchísimas reflexiones y para conectarlo con otras cuestiones que ya hemos visto anteriormente en el curso, ¿no? Cuestiones que suscitan otros autores. Como lo dice Gilson, bueno, las fuentes, o más bien los géneros de escritura filosófica que frecuentó Santo Tomás son variados y se corresponden pues, a los géneros de escritura filosófica existentes. Entonces se trata de un autor bastante versátil conforme a los cánones de la época. ¿Y qué encontramos en la escritura de Tomás? Encontramos por una parte los comentarios, las sumas, en segundo lugar, y en tercer lugar lo que se llaman las cuestiones disputadas. Cada una de estas formas de escritura obedece a finalidades distintas, se dirige, por así decirlo, a un auditorio, a un público distinto. Los comentarios de Aristóteles, como bien lo dice Gilson, son un ejercicio de lectura crítica del pensamiento aristotélico. No es simplemente, bueno, una mera síntesis que, bueno, ya eso tendría pues un valor en sí mismo. Bueno, no es una mera síntesis de planteamientos de Aristóteles, sino que efectivamente son comentarios, es decir, ensayos de reflexión crítica sobre diversos puntos de pensamiento aristotélico. Indiscutiblemente la mirada de Santo Tomás es teológica, aunque dadas las características tanto de su pensamiento como el pensamiento medieval, pero esta mirada teológica tiene un fundamento filosófico muy fuerte, ¿no? En segundo lugar estarían las sumas. Las sumas serían como un tipo de género filosófico, escritura filosófica,
donde hay podríamos decirlo con Gilson, una exposición más detallada, más sintética de los puntos principales del planteamiento de un filósofo, ¿no? De un autor determinado. Entonces, aquí en, el, en la obra de Santo Tomás, encontramos dos grandes sumas. La suma teológica, ¿verdad?, de la cual Gilson nos recomienda, si queremos profundizar en ello, abordar las dos primeras partes, por cuanto en estas dos primeras partes estaría como sintetizado a lo fundamental del pensamiento aristotélico. Y bueno, está también la Suma contra los Gentiles, que es una obra polémica donde se desarrollan, como lo dice Gilson, de una forma argumentativa, de una forma razonada, bueno, las cuestiones que ya ha planteado en la Suma Teológica. Cuestiones que tienen que ver con pruebas de la existencia de Dios, etcétera, de las cuales vamos a abordar más adelante. Una cuestión acá que creo que es importante, lo digo antes de abordar esta cuestión de este tercer género, de las cuestiones disputadas, es que hay una cuestión muy característica de estos escritos, que bueno, podría decirse con toda razón, que es muy característico de la escolástica, y ya haré un comentario también sobre esto de la escolástica, y es el hecho de que el, el autor no se limita a la exposición, por así decirlo, de unos artículos de fe, por llamarlo así, o digamos de unas conclusiones, digamos, bueno, respaldadas por el valor del dogma religioso, bueno, que no necesitarían verse justificadas, ¿verdad? Al contrario, hay un ejercicio de parte del autor, en la cual hay una serie de elementos de carácter argumentativo. Eso lo encontramos muy, como una cosa muy característica de Santo Tomás. Por ejemplo, digamos, una cierta estructura argumentativa. En la Suma Teológica se abordan diferentes cuestiones de carácter teológico. Una argumentación, una estructura, primero, donde se plantea una pregunta o una cuestión determinada, que es la cuestión que se va a examinar. En segundo lugar, bueno, hay una respuesta a esta cuestión. Bueno, es la exposición de la postura del autor, para pasar a continuación a examinar o a contrarrestar esta postura del autor, o esta respuesta que da el autor a la pregunta, exponiendo una serie de objeciones. Objeciones que, bueno, representan críticas, puntos de vista en los cuales se intenta refutar, o se intenta, digamos, abordar posibles puntos débiles de la argumentación del autor. Y finalmente una parte en la cual el autor va a responder a las objeciones, ¿verdad? Y va a concluir el examen de la pregunta, o de la cuestión que se ha presentado. Entonces, esta forma de proceder, muy característica también de la escolástica, de las disputaciones,
yo creo que pone desde, bueno, una, una perspectiva distinta con relación a cierta visión peyorativa que viene evidentemente de la ilustración, viene pues, bueno, que tiene incluso sus causas políticas, sociológicas, etc., eh, contra la filosofía escolástica, ¿no? Porque decimos escolástica y automáticamente como que en la mente sale el signo de igualdad, escolástica igual dogma, ¿no? El hecho de que se plantee una pregunta y se haga este ejercicio de plantear objeciones y responder a objeciones, bueno, denota un ejercicio intelectual que no es para nada dogmático. Dice que estamos acá con Santo Tomás en un terreno donde la filosofía linda con la teología, ¿verdad? Entonces, eh, hacer como la equiparación entre escolástica y dogma o una recepción crítica de las ideas de un autor, etcétera, bueno, yo creo que es hacerle poca justicia a la escolástica. Como en toda forma de pensamiento, como en toda escuela filosófica, etcétera, bueno, habrá periodos de auge y periodos también de decadencia, ahora en los cuales ya ciertos estilos, cierta problemática ya caen en desuso, ciertas teologías caen en desuso, y bueno, es importante, bueno, hacer una revisión del pensamiento, etcétera, ¿verdad? Pero eso es algo que salta a la vista, ¿no? Pero bueno, esto plantea un ejercicio de rigor intelectual que no podemos pasar por alto. Y esto nos lleva al tercer género literario, por así decir, en el cual Santo Tomás escribe su obra, que son las llamadas cuestiones disputadas. Las cuestiones disputadas, bueno, que hay una cosa que resulta bastante llamativa. En las cuestiones disputadas, que incluso había, bueno, me parecería a mí que se trataba pues de una fecha, de un momento especial, digamos, en la vida eh, monástica, en la vida intelectual de estos centros de pensamiento en Europa, ciertos momentos al año en los cuales eh, un profesor de filosofía que ya había expuesto sus tesis, ¿verdad? Recordemos también que cuestiones que son como muy cotidianas en la vida académica actual, el hecho de presentar una tesis, de defenderla públicamente, etcétera, bueno, son expresiones de prácticas académicas medievales, ¿verdad? Lo cual no les quita ninguna validez, ¿verdad? Yo creo que hay que deshacerse de ese prejuicio de medieval. Eh, en la defensa de sus tesis, eh, que se hacía de manera pública en estas ocasiones, eh, se permitía, no sé exactamente en qué condiciones, no se le permitía a cierto público, no especializado necesariamente en filosofía o en teología, dirigirse al profesor y plantearles preguntas eh, de diversas cuestiones, eh, a las cuales, bueno, él tenía que responder siguiendo, pues, sus argumentos y siguiendo sus propias tesis, ¿no? Las cuestiones disputadas, entonces, se trataba de responder a estos puntos de la tesis del profesor en una discusión más abierta, con una argumentación eh, razonada, en la que se hacía, pues se recurría a las propias tesis, ¿no? Entonces,
Este es un género también en el cual Santo Tomás incursionó de igual forma que con los otros dos géneros, escritura filosófica. Hemos dicho al principio que hay un punto importante en el pensamiento de Santo Tomás, y es el de la relación entre la fe y la razón, entre la filosofía y la teología como formalizaciones de estos dos aspectos o de estas formas de aproximación a la realidad, y evidentemente desde este punto de vista de aproximación a Dios. Hay una postura que es muy importante tomarla en cuenta, que la que toma nuestro autor, y es que hay una diferenciación entre ambas, una clara diferenciación entre la fe y la razón. La razón ocupa un lugar fundamental en el enfrentamiento de Santo Tomás, y es necesario establecer una concordancia entre ambos aspectos. Una concordancia además que implica la conciencia de los límites, tanto de la filosofía sobre todo, ¿no? Ciertamente podríamos decir, se trata de una postura, creo yo, bastante compleja, una postura que aborda una cuestión muy sensible, una cuestión muy delicada. Ya hemos visto, y lo cual fue motivo también de un comentario muy interesante de parte de ustedes, que bueno, fue una cuestión también que tuvieron que afrontar Averroes y Vicena en su momento, sobre, bueno, cuáles son las limitaciones y los alcances de estos puntos de vista. Entonces podríamos decir que para Santo Tomás es importante esto, ¿verdad? Es importante dejar claro que la aproximación filosófica que proviene de la razón humana eh, es fundamental. Es fundamental. No se puede concebir una fe desprovista de la razón, ¿verdad? Ya muy lejos está, pues, tanto temporalmente como también en términos de pensamiento, pues aquellas concepciones de, por ejemplo, que los padres de la iglesia mencionaban, ¿verdad? Creo, porque es absurdo, ¿no? Ciertamente, como lo veremos, la razón tiene límites, pero no podemos prescindir de la razón para aproximarnos a Dios, ¿ya? Pero también tendríamos que ser, como dice Santo Tomás, muy conscientes de que esta aproximación racional tiene sus límites, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, bueno, la inteligencia humana no logrará jamás tener una visión directa de Dios. Eso es una cuestión esencial, ¿verdad? Una cuestión que no hay que dejarla de lado. Entonces, ¿cómo es que se conjugan estas misiones, ¿verdad? Si digamos, la racionalidad es algo irrenunciable como creyentes, ¿cómo queda esto con respecto a la fe? Eh, la fe, bueno, ¿a qué hace referencia la fe en última instancia? Y la teología. En particular, lo que se llama teología revelada, bueno, hace referencia, pues, a las verdades eternas, a las verdades divinas que vienen dadas por la revelación de Dios. Y ciertamente,
la fe, es decir, la teología y la razón, es decir, la filosofía en última instancia se encaminan a lo mismo, ¿verdad? Y pues se dirigen al mismo objetivo, que es acercarnos a Dios, ¿verdad? La búsqueda filosófica, que es la búsqueda de la verdad, eh, se da a través, eh, a través de la razón, ¿no? Entonces hay una concordancia entre ambos elementos, una concordancia entre la fe y la razón, una concordancia entre la filosofía y la teología. ¿Por qué? Porque en última instancia pues van enrumbadas al mismo fin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que a pesar de que hay una concordancia en la finalidad última de ambas perspectivas, esto no siempre va a ser tan obvio. Y a veces, muchísimas veces, ocurrirá que hay contradicciones entre la fe y la razón. Habrá puntos uh, de la, de la fe, de la teología, donde se caerá en contradicción con los elementos, con los conocimientos que nos arroja la racionalidad. Eh, San Agustín, al igual que Averroes, al igual que muchos autores medievales, tiene una clara conciencia de estas limitaciones, sobre lo que cada una de estas perspectivas puede aportar, ¿verdad? Está consciente, eso lo dice de manera explícita. Conocimiento filosófico, que es el conocimiento de la razón, viene dado a partir de la observación y de la abstracción de los elementos sensibles, es decir, parte de los elementos sensibles. Aquí hay una clara distancia fundamentalísima entre Tomás y cualquier forma de neoplatonismo. Los elementos sensibles son fundamentales para el conocimiento, incluso para un conocimiento que pretende acercarse a Dios en última instancia. Entonces, todo conocimiento parte de lo sensible. Entonces, la filosofía, la ciencia, etcétera, conocimiento humano, rigurosamente conducido, pues tiene que partir de lo sensible en esta aproximación, ¿verdad? En unas cosas que aparecen de hecho, pero no siempre las verdades de la fe, las verdades de la teología aparecerán de una forma tan diáfana como cuestiones de hecho, ¿verdad? Como cuestiones dadas a nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento. Ni siquiera, aquí hay una consideración que más adelante veremos, muy interesante acerca de la facultad de la abstracción, ¿verdad? Porque claro, para Tomás, el entendimiento humano no se queda solamente con podríamos decir, con experiencias sensibles, sino que hace abstracción de lo captado por los sentidos para intentar aproximarse a la esencia o las características esenciales de los fenómenos, ¿verdad? Y esto, bueno, es sumamente importante en esta búsqueda de las verdades fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que el entendimiento humano caracterizado de esta forma y conducido, bueno, con la metodología filosófica, con la forma racional de conocimiento, no siempre, bueno, no siempre se le manifestará, por así decirlo, no siempre se le aparecerá, de hecho,
las verdades últimas, las verdades fundamentales. Y muchas veces, pues, este conocimiento caerá en contradicciones con las verdades fundamentales que son las verdades teológicas. ¿Qué es lo que debe hacerse cuando ocurren estas contradicciones? Bueno, dice San Tomás, hay que corregir en estos puntos el error de la razón de una manera argumentada en la medida de lo posible. Entonces, tendríamos que entender acá que ciertamente es importante un esfuerzo racional ingente, un esfuerzo de la razón muy riguroso, era muy potente para aproximarnos a, a la verdad última de las cosas, es decir, Dios. Pero será necesario ir más allá de la razón. Ir, como dice Gilson, tratar de llevar lo más lejos posible la interpretación racional de la verdad, de la fe. En dos vías, ¿verdad? De ascender de la razón hacia la revelación y volver a descender desde la revelación hasta la razón. Entonces ahí está, digamos, como delimitados los campos. Está planteada la convergencia entre el campo filosófico y el campo de la teología. Podemos decir, en cierta medida, bueno, que la razón humana capta como cierta parte de esta verdad, capta elementos inteligibles y cómo se manifiestan, digamos, ante la sensibilidad, ¿verdad? Pero es preciso hacer este esfuerzo intelectual y espiritual mayor, ¿verdad? Y tratar de ascender a la revelación divina y luego recorrer el camino inverso, ¿no? En este sentido encontramos acá planteada la distinción entre la teología revelada y la teología natural. La teología revelada es la teología dogmática, mientras que la teología natural es una teología, como lo está proponiendo Santo Tomás, guiada por la razón. Esto no significa que no nos debe llevar a creer que la teología natural es superior a la teología revelada desde la perspectiva tomista, ¿no? Al contrario, digamos, son dos formas que son importantes tomarlas en cuenta ambas. La teología natural de Santo Tomás, como lo dice Gilson, es un planteamiento muy original, es donde se expresa la originalidad, la potencia del pensamiento tomista. Y sería, bueno, la culminación de sus concepciones filosóficas. Y ahí entonces, bueno, en este panorama de pensamiento tomista, bueno, una articulación de las dos dimensiones, la filosófica y la teológica, ¿verdad? O, bueno, digamos, de esta teología natural y la teología revelada. Hemos hablado de cómo es que logramos acceder a los conocimientos, al conocimiento, perdón, y accedemos a ellos por la vía sensible. Como decimos, el ámbito de lo sensible no es ningún ámbito deleznable, ¿verdad? Como podría plantear un neoplatonismo radical, ¿verdad? Sino que es un ámbito fundamental en este camino al conocimiento, por lo menos a la aproximación, podríamos decir, quizás más rigurosamente, a la aproximación a las verdades eternas. ¿En qué sentido? Bueno, hemos dicho que los primeros datos, la primera información que conocemos de la realidad viene a través de los sentidos, ¿verdad? De los sensibles. ¿Qué pasa con los sensibles? Los sensibles
son, son manifestaciones de la creación divina. En buena medida, en estos elementos sensibles, Dios revela su existencia, ¿verdad? Son una manifestación de la existencia de Dios. Entonces, a partir de esto podemos ir en una vía ascendente que hemos ya descrito, ¿no? Entonces, desde una perspectiva, si quieren, integradora, pues esta teología natural tomista nos llevará a contemplar el universo como una totalidad en la que Dios es su principio y es su culminación. Y esto pues arranca justamente de estos elementos sensibles como una manifestación de Dios. Entonces, bueno, aquí nos ubicamos también ante una situación frente a la cual Santo Tomás va a plantearnos una serie de vías, una serie de respuestas. Y es la cuestión sobre cómo podemos probar racionalmente la existencia de Dios. Este punto es importante porque creo que también demuestra la articulación entre teología natural y teología revelada. Si solo bastase la teología revelada, bueno, tendríamos lo suficiente con decir que Dios existe. Sin embargo, ya que somos seres provistos de racionalidad, es importante auxiliarnos con los instrumentos de esa racionalidad para conocer o para aproximarnos mejor a Dios. No solamente es posible comprobar racionalmente la existencia de Dios, sino que también es necesario, ¿no? Es necesario hacerlo por esta, podríamos decir, esta vía ascendente del conocimiento, ¿verdad? O de la aproximación a Dios. Entonces, hay 5 formas, 5 vías de comprobación racional de la existencia de Dios. Y eso nos remite, pues, a la suma teológica, pues, a este ejercicio racional argumentativo que hace Tomás para comprobar la existencia de Dios. Estas pruebas teológicas, estas pruebas de la existencia de Dios, echan mano de categorías aristotélicas: movimiento, la existencia, el ser, la perfección y el orden de las cosas. En todas estas pruebas hay algo que vamos a observar y que, bueno, puedo volver sobre esto más adelante. Y donde se ve, digamos, la articulación del conocimiento sensible, ¿verdad? Conocimiento que parte del que parte el ser humano, conocimiento sensible, la observación de los fenómenos, pero también su limitación y la necesidad de ir más allá de esos límites, articulando esto con la fe, que sería, bueno, la solución a cierto callejón sin salida en que nos deja, o en que, digamos, ya ha expirado, ya ha dado todo en sí la inteligencia humana, ¿verdad? Para poder llegar a un nivel de comprensión más radical, más profundo de las cosas. Y es que, como veremos en estas diferentes pruebas racionales, hay algo de la realidad que, bueno, siguiendo estas pruebas racionales, bueno, habrá un momento en el que no encontramos, por así decirlo, un principio de razón suficiente de su existencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que llegamos a un punto, y ya lo vamos a ver de inmediato,
llegamos a un punto en que estas comprobaciones que son lógicas, racionales, se quedan como en una especie de callejón sin salida, una especie de que, no sé, como que estuviéramos patinando sobre la misma cuestión y ahí ya todo el avance que tuvimos se frena. Es necesario auxiliarlo con una aproximación más propia de la teología revelada. Ya veremos al respecto qué significa esto y cómo en algunas de estas pruebas Tomás se echa claramente en mano de Aristóteles. La primera es la prueba del movimiento. El movimiento, bueno, como lo vemos con Aristóteles, bueno, implica, claro, desde la perspectiva griega, el dinamismo, el cambio, el hecho de que las cosas estén en transformación, bueno, no solamente cambian físicamente el lugar, ¿verdad? Sino que, bueno, todo dinamismo, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva aristotélica, y es la que va a tomar nuestro autor acá, siempre todo movimiento es causado por algo más. Todo momento es impreso, está motivado por un factor, una causa que provoca este movimiento, pero esta causa o este factor es movido por otro más y así sucesivamente, ¿verdad? Encontramos una cadena de relaciones, por así decirlo, causa y efecto, ¿verdad? De donde vemos que algo se mueve porque otro elemento lo ha movido anteriormente y así sucesivamente. Bueno, encontramos que esto, bueno, ciertamente es muy sugerente, nos explica muchas cosas, pero poniéndonos en los zapatos aristotélicos y tomistas, bueno, esto nos lleva a un callejón sin salida porque debemos encontrar un primer principio del movimiento. Recordemos que para los griegos, Aristóteles no se escapa de esto, es importante esto del primer principio. Y el primer principio del movimiento no puede ser algo que se mueva porque necesariamente debemos de ver qué es lo que lo movió. ¿Sí? Debemos de buscar entonces algo que imprime el movimiento, que pone las cosas en movimiento, pero que no es movido por nada, que es inmóvil. Entonces, bueno, de la perspectiva griega, y pues aquí hay una clara influencia griega, obviamente. No podemos entender el cambio de las cosas sin remitirnos a un primer principio que se mantenga idéntico por toda la eternidad, que no se mueva, ¿verdad? Que no cambie. Y ese primer principio para Aristóteles es el motor inmóvil. ¿Cuál es ese motor inmóvil para Santo Tomás? Bueno, salta a la vista, Dios. Dios es el que imprime el movimiento de las cosas. Es el motor de las cosas, pero no es inmóvil. Nadie mueve a Dios. Segundo orden de pruebas racionales de la existencia de Dios. La existencia. ¿Cómo podemos entender acá la existencia? Bueno, podemos entenderla a partir de una de las categorías aristotélicas fundamentales, la categoría de causalidad. Y en particular, porque recordemos que Aristóteles dividía también la causalidad en diferentes subcategorías, por así decirlo. La causa eficiente. De dónde proviene la existencia de este objeto, de esta criatura, etcétera, de este animal, de esta persona. Bueno, entonces la causa eficiente, ¿verdad? ¿De qué está hecho eso? ¿Verdad? ¿De qué está hecho? ¿Qué es lo que le posibilita el ser a este elemento? ¿Verdad? ¿Quién lo hizo? Es como que si habláramos, no sé, bueno, de
tomamos un objeto, ¿verdad? ¿Qué sería? Una taza, una artesanía. ¿Quién hizo esto? Bueno, hizo una alfarera, ¿verdad? Una artesana. ¿Quién la creó? Bueno, fue procreada por su padre, su madre, etcétera. Y eso, bueno, nos va a llevar, al igual que con el caso del movimiento, una cadena, ¿verdad? En retrospectiva de causas eficientes, ¿verdad? Que caeríamos en el absurdo si queremos llevarla, digamos, hasta el infinito, ¿verdad? Eso ya no es viable. Eso no nos da ningún conocimiento. ¿Qué cosa tenemos que encontrar acá? ¿En dónde es que la aplicación racional no encuentra una razón suficiente? Bueno, eh, tendríamos que encontrar un tipo de causalidad, un tipo de causa eficiente que sea a la vez causa eficiente de otros seres, o de la existencia más bien de otras criaturas, pero que tenga en sí misma su propia causa, ¿verdad? La causa suya, su causa, ¿verdad? Que sea ella misma causa suya. Ni la ciencia ni la filosofía nos puede decir dónde está esto. Dicho de otra manera, no tan aristotélica, sino más bien cristiana, eh, que es aquello eh, que crea y no es creado, bueno, es el Dios, ¿verdad? Entonces Dios es causa suya, causa propia, pues la causa de la existencia, ¿verdad? Causa la existencia de las criaturas, pero nada, no hay algún agente externo que cause su existencia, ¿verdad? No sabríamos de nada. Entonces, bueno, Dios es causa suya. Eh, tercer orden de pruebas racionales, el ser. Eh, el, problema, el problema del ser, bueno, no solamente podríamos plantearlos, pues como hacen otros filósofos, porque, como dice Heidegger, la pregunta fundamental, ¿por qué hay ser y no nada? Que es una pregunta ontológica fundamental, sino que, bueno, esta misma pregunta ontológica podríamos formularla en términos de eh, bueno, el ser, o los diferentes seres, más bien, diferentes seres tienen una característica en común. Eh, Podríamos decirlo en términos de que, bueno, los diferentes seres que existen eh, son seres contingentes, pueden existir o pudieran no haber existido. Entonces, no son seres necesarios, ¿sí? Entonces, es decir, una persona pudo haber sido engendrada o no. Eh, un animal, bueno, puede haber nacido o no. Digamos, un artefacto hecho por el ser humano, bueno, pudo haber sido fabricado o no. Nada del ser de estos seres, artefactos, personas, criaturas, etcétera, nada de eso nos dice que sea necesario en el sentido de que, bueno, no, su existencia, eh, por así decirlo, no es fortuita, no es contingente, eh, no está condicionada a nada, ¿sí? Entonces, habría que buscar algo, bueno, un tipo de ser, ¿verdad? Una categoría del ser, eh, donde encontramos que este ser no es contingente, sino que es un ser necesario. Dios es el ser necesario. Y el hecho de que Dios sea un ser necesario es el,
por así decirlo, el requisito ineludible para que existan cualesquiera otros seres contingentes en la creación. El cuarto elemento, es la perfección. En los diferentes seres que componen la creación hay diferentes grados de bondad, de alguna manera, bueno, como hemos visto, los seres de la creación, es decir, los seres que están en el ámbito de los sensibles son manifestaciones de Dios. Por lo tanto, son manifestaciones de su bondad. Y hay en ello, bueno, atributos o manifestaciones de esta bondad. Habría que preguntarnos por cuál es la fuente de estos atributos, ¿verdad? De esta bondad. Y la respuesta lógica que salta a la vista es que no está en ningún lado si nos atenemos solamente al ámbito de lo sensible, ¿verdad? O al contexto de la creación, sino que tiene que darse en un ser, en una instancia, donde estos atributos se den de manera absoluta, no de manera relativa, ¿verdad? El ser humano, pues, va a haber personas muy buenas, tiene muchas virtudes, pero bueno, estas virtudes siempre son relativas de diferentes formas, ¿verdad? Si las comparamos a otras, etc. Bueno, entonces habría que entender, entonces, ir más allá de los límites de la razón y comprender que Dios sería, pues, ese ser donde estos atributos de perfección existen de una forma absoluta. Un quinto y última forma de comprobación es el mismo orden de las cosas. Siendo coherente también con las categorías aristotélicas, Tomás dirá que las cosas siempre tienden a un fin. Aristóteles dice esto. Cuando hemos hablado del paso de la potencia al acto, ¿verdad? En la potencia, y usando nuevamente por reiteradísima vez el ejemplo de la semilla, bueno, la semilla tiene potencia, las características del árbol, que se convertirá si confluyen en ella, ¿verdad?, las condiciones adecuadas. Entonces tiene esto en potencia, ¿verdad? Entonces, bueno, con las condiciones adecuadas, despliega esas potencias, las pone en acto y es, bueno, un árbol hecho y derecho. ¿Sí? Entonces, las cosas tienden hacia un fin. Ahora, no necesariamente podemos decir que tengan conciencia de esa finalidad, un conocimiento de esos fines. El ser humano, bueno, tiene algún tipo de conocimiento, dado que es un ser racional, ¿verdad? Participa, y esta es una categoría también muy relevante, participa de una cualidad divina, ¿verdad? La cualidad o del atributo de la razón. Las cosas tienden a un fin, ¿verdad? Es decir, apuntan hacia algo. Habría que plantearnos entonces, en el orden universal de las cosas, que es aquello que establece los fines de las cosas. Y tendría que ser algo, alguien, nótese que el lenguaje humano, ¿verdad?, como lo acabo de demostrar en esta última frase, tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y eso consciente, Santo Tomás. Bueno, un algo, un alguien, una instancia que no solamente imprime esa finalidad, ¿verdad? Como un arquero tira una flecha, le dirige hacia un blanco determinado, sino que también tenga su finalidad en sí mismo, que no tenga una finalidad exterior. Bueno, cae por su peso, por lo tanto que esta es la inteligencia primera, es Dios, la que ordena, pues, bueno, la totalidad. Y que, podríamos decir, a diferencia de las cosas en el ámbito sensible,
pues no es potencia, sino que es puro acto, es acto puro. Es decir, podríamos decir el despliegue, ¿verdad? La plenitud del universo. Eso es. Entonces, como hemos planteado, hay algo en la realidad que no contiene la razón suficiente de su existencia y por lo tanto tenemos que buscar la respuesta fuera del ámbito de la razón. Dios es, por lo tanto, el acto puro de existir. Y eso sobrepasa los límites del entendimiento humano. Y esto también va a expresar, como le dice Tomás, cómo el lenguaje humano es insuficiente para tratar de aprender pues algo que se nos escapa del entendimiento, que es Dios. Habría, por lo tanto, y siendo conscientes de estas limitaciones del lenguaje y del intelecto humano, dos formas o dos vías de aproximación a Dios, claro, sin llegar a verlo directamente. Una vía negativa y una vía analógica. Esto ya lo hemos visto con otros autores, ¿verdad? Y bueno, esto es recordar que la vía negativa es negar que la existencia divina, bueno, aquellos elementos que resultan incompatibles con la perfección de Dios. Y la vía analógica sería, bueno, tomar esos elementos positivos, por ejemplo, que encontramos en la naturaleza, la inteligencia en la naturaleza, bueno, en la creación, ¿no? La inteligencia, la bondad, etcétera, y entender que Dios es esas virtudes, pero expresadas de una forma superlativa. Entonces, esto es una forma racional de aproximación a Dios. Uniéndola con las cuestiones que hemos platicado antes. Está claro que para Tomás es necesario acudir al instrumental de la razón. Es necesario hacer este ejercicio racional que parte, obviamente, de la observación o del conocimiento sensible y que busca elevarse a través de él. Pero esto no será suficiente, sino que habrá un momento en el cual los límites de la razón se ponen de manifiesto y habrá que echar mano de la perspectiva que da la teología. No sé si quieren hacer preguntas o comentarios sobre esto. Aló, sí. Sí, Gabriel. ¿Cómo no? Sí, digamos, yo lo que comprendo de su exposición es cómo Tomás de Aquino pues se enfrenta a esta dicotomía, ¿no? Sí. Entre filosofía y fe, ¿verdad? Y luego, que es un tema que ya habían planteado esos filósofos islámicos, ¿verdad? Claro, claro. Es, y que luego él ve una clara distinción entre ambas áreas y luego pues entra a utilizar a Aristóteles, ¿no? Para, digamos, darle mayor consistencia a esta diferenciación entre pues filosofía y teología o razón y fe en este caso, ¿no? Ahora, digamos, recuerdo un poco lo que decía Zubiri sobre el horizonte, digamos, pues del medioevo, ¿no? Que era pues el nihilismo, ¿no? Que parte de que algo fue creado, contrastado con el horizonte del griego, que era el movimiento, ¿no? De hecho,
De hecho, digamos, para Aristóteles, que fue como el principal exponente, ¿no?, de toda la filosofía griega, tengo entendido, este, él no se planteaba esa distinción entre filosofía y teología o razón y Ujú. fe, ¿verdad? Sino que más bien se integraba como en un todo, ¿no? Pero luego en Santo Tomás sí ya aparece estos dos ámbitos tratados, ¿no? Entonces me preguntaba yo, ¿esto es también debido a ese cambio de horizonte y qué posibilitó ese cambio de horizonte? Bueno, creo que sí, la respuesta tendría que ser afirmativa. Esta diferencia de concepciones es fundamental y obedece justamente a un cambio de horizonte filosófico que es también, bueno, todo un cambio de época, ¿verdad? Radical, un cambio cultural grandísimo, que si bien hay algunas rupturas, también hay cierto elemento de continuidad, ¿verdad? Como lo hemos visto, hay una presencia eh, indiscutible de categorías de pensamiento griegos, ¿verdad? Pero entonces aquí hay algo distinto, ¿verdad? Usted ha señalado muy bien que en Aristóteles no nos vamos a encontrar esta cuestión de la razón y la fe como una problemática fundamental, ¿verdad? Y es que, pero obviamente era otro contexto, ¿verdad? Justamente el horizonte creo que lo plantea muy bien, no lo dice muy bien. Eh, Encontramos, yo creo que es bien interesante cómo la historia del pensamiento, en particular en el caso de Tomás de Aquino, eh, el hecho de que se reciban categorías filosóficas o, bueno, sí, recibir creo que sería la palabra más afortunada, o estructuras filosóficas, categorías filosóficas, no significa necesariamente que haya una forma acrítica de recibirla, ¿verdad? Sino que lo interesante va a ser, pongámonos, no sé, un escenario que podría ser un poco absurdo, ¿verdad? Eh, lo relevante, creo yo, en Tomás de Aquino, en cualquiera de estos autores medievales que tienen influencia aristotélica, bueno, ¿quién de ellos podría decir que sea alguien realmente dogmático, ¿verdad? ¿Quién de ellos interpreta fielmente lo que quiso decir Aristóteles, ¿verdad? Como en muchas escuelas o corrientes filosóficas contemporáneas se da ese debate, ¿verdad? Bueno, ¿quién interpreta correctamente a Zubiri o a Marx o a Hegel, ¿verdad? ¿Quién? Entonces yo creo que este tipo de preguntas, si no, creo que está muy alejada, ¿verdad?, de nuestras preocupaciones, es una pregunta estéril, ¿verdad? Sino más bien, ¿cómo, cómo la recepción o las ideas de un autor determinado eh, nos pueden servir para problematizarnos en nuestras propias circunstancias, ¿verdad? Que no serán las de Aristóteles. Entonces, claro, la hipotética pregunta que he lanzado de una forma, si quiere, sarcástica, ¿verdad? De este personaje que interrogaría quién entendió mejor Aristóteles, eh, sería superficial y además tendería a caer en un problema en el que cayeron cierta escuela, una época moderna, de interpretación, ¿verdad? En la que cayeron muchos, no puedo citarle ahorita autores, no se me viene a la mente algunos,
eh, muchos hermeneutas románticos, ¿verdad? Puede hallar, creo que la diferencia, la referencia más clara y más explícita en Verdad y Método de Gadamer, donde estos autores románticos, estos filólogos románticos, eh, planteaban una hipótesis de interpretación de los textos que era bastante discutible, pero era, bueno, si uno quiere entender realmente lo que dijo un autor, en este caso Aristóteles, bueno, habría que hacer un esfuerzo de interpretación para ver qué es lo que estaba pensando Aristóteles. Y tratar de reconstruir, bueno, sus circunstancias, etcétera, y tratar de ver cómo pensar Aristóteles para ver cómo que, qué es lo que en el fondo quería decir, ¿verdad? Entonces, claro, esta tesis romántica de querer llegar al significado definitivo de un texto, tratando de reconstruir lo que un autor pensaba en su interior, está condenado al fracaso. Era porque no hay ninguna instancia en la cual podemos determinar qué es lo que pensaba, qué es lo que tenía en su cabeza Aristóteles, ¿verdad? Sino que siempre estamos interpretando los textos a partir de nuestro contexto, ¿no? Entonces, lo que usted dice, el cambio de horizontes es muy pertinente, viene muy al caso, porque justamente la interpretación de los medievales, en particular de Santo Tomás, de las categorías aristotélicas, es de un contexto distinto. ¿Verdad? Aristóteles, como buen griego, dirá que esto de creación de la nada, bueno, eso es incomprensible, ¿verdad? Eso no se le pasaba por la mente a un griego, ¿verdad? Pero sí es, digamos, un punto de partida indiscutible para un medieval. Entonces, bueno, aquí encontramos con una diferencia de horizontes contextuales, ¿verdad? Un horizonte, como bien usted lo dice, filosófico, distinto, que el griego, a partir del cual se va a emprender la tarea de reinterpretar a Aristóteles, no tanto eh, para teniendo como finalidad la interpretación auténtica y definitiva del filósofo de esta gira, sino de ver cómo estas categorías nos sirven para plantearnos problemas contemporáneos, ¿no? Era comenzando porque en este nuevo horizonte, en este horizonte posterior a Grecia, es fundamental la idea de la creación de la nada, ¿no? Entonces, obviamente que pesa mucho esto, y entonces, bueno, ya no es, digamos, ¿cómo decir? Un Aristóteles puro, entre comillas, pero bueno, eso no existe, ¿verdad? Siempre estamos leyendo a Aristóteles o leyendo cualquier otro filósofo. A Tomás podemos leerlo desde nuestras circunstancias, ¿verdad? Sino que filtrado, es un Aristóteles filtrado, perfilado a partir de las circunstancias de Santo Tomás, quien, como lo dice Wilson, no solamente se limita a comentar, es decir, resumir punto de vista de Aristóteles, sino a plantear críticas. Y obviamente, efectivamente, hay una diferencia de fondo que salta a la vista, y es esta cuestión de la creación, ¿verdad? Que, claro, será una cuestión aristotélica que salta a la vista, que, bueno, Tomás de Aquino no está de acuerdo. Entonces, yo creo que lo interesante es ver cómo, digamos, se hace aquí una interpretación bastante heterodoxa, por así decirlo, de Aristóteles, porque ya no lo estamos leyendo desde las coordenadas del horizonte filosófico griego, sino desde unas coordenadas distintas, donde se presupone la creación de la nada, se presupone, bueno, esta concepción de Dios, y se parte también
tras siglos de debate, de la relación entre la fe y la razón, ¿verdad? Entonces, es interesante ver esto, ¿verdad? Cómo Tomás no es un simple repetidor de Aristóteles, ¿verdad? Como ninguno de estos otros filósofos de impronta aristotélica lo es, sino que ya hay una marca, por así decirlo, era un sello, unas preocupaciones intelectuales que son muy características de la época, de los autores. Bien, no sé si hay otra pregunta o comentario. Bien, nos quedamos hasta acá. Voy a continuar en la siguiente clase con otros puntos sobre Tomás de Aquino. Y luego vamos a aproximarnos también a otros autores que resultan relevantes, ¿verdad? La culminación de este curso, si nos da el tiempo, será Guillermo de Ockham, donde, bueno, autor donde vamos a encontrar ya configurados dentro de la misma Edad Media una serie de elementos característicos ya bueno, que tienen que se explayan de una forma, pues, muy ostensible en la época moderna. Entonces, bueno, quedamos hasta acá. Muchas gracias por su asistencia y les deseo feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Gracias, Bueno, buenas pues noches. perfecto. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Gracias. Un gusto. No puedo hablar.